La arquitectura mental de la riqueza. Parte 2. El prisionero de su propio mapa. Imagina que mañana despiertas y descubres que todas las calles de tu ciudad cambiaron durante la noche. Los puentes fueron movidos. Las avenidas ya no llevan al mismo lugar. Aparecieron caminos completamente nuevos. Pero alguien insiste en entregarte un mapa impreso de hace 30 años. ¿Qué ocurriría? Probablemente pasarías horas intentando llegar a un destino que ya no existe. No porque la ciudad esté equivocada, sino porque el mapa dejó de representar la realidad hace mucho tiempo. Ahora olvida la ciudad. Porque quizá eso mismo está ocurriendo dentro de tu mente. Durante toda tu vida, tu cerebro ha ido construyendo un mapa para ayudarte a interpretar el mundo. Ese mapa fue útil. Te permitió aprender, tomar decisiones, evitar peligros, encontrar patrones. Pero existe un problema que casi nadie menciona. El mundo cambia mucho más rápido que nuestros mapas mentales. Y cuando eso ocurre, comenzamos a tomar decisiones del presente, con interpretaciones que pertenecen al pasado. Una persona que alguna vez fue traicionada puede empezar a desconfiar incluso de quienes nunca le han dado motivos. Alguien que fracasó en un negocio puede interpretar cada nueva oportunidad como si fuera la repetición del mismo fracaso. Y alguien que creció creyendo que ciertos sueños eran imposibles puede renunciar mucho antes de descubrir de lo que realmente era capaz. No porque la realidad se lo impida, sino porque su mapa ya decidió por él. Aquí aparece una de las ideas más inquietantes de toda la psicología cognitiva. El cerebro no intenta analizar absolutamente todo desde cero. Sería demasiado costoso. Por eso reutiliza modelos, atajos e interpretaciones que antes le funcionaron. Eso lo hace increíblemente eficiente. Pero también puede volverlo sorprendentemente rígido. Y entonces sucede algo extraordinario. Dos personas observan exactamente la misma realidad. Y una encuentra posibilidades, mientras la otra solo confirma aquello que ya creía. Quizá nunca has estado viendo el mundo tal como es. Quizá has estado viendo la versión del mundo que tu mapa te permite ver. Y si eso es cierto, la pregunta deja de ser, ¿qué oportunidades existen? La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, sin que tu cerebro siquiera las reconociera? Porque antes de cambiar una decisión, antes de cambiar una vida, hay que descubrir algo mucho más profundo. ¿Quién decide aquello a lo que prestas atención y aquello que ignoras sin darte cuenta? Porque ese mecanismo está funcionando, incluso mientras escuchas estas palabras. ¿Quién dibujó tu mapa? Hay una pregunta que casi nadie se hace, y, sin embargo, puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida. ¿Quién dibujó el mapa con el que interpretas el mundo? Porque nadie nace creyendo que el dinero es bueno o malo. Nadie nace pensando que el éxito es peligroso o que ciertas personas simplemente tuvieron suerte. Nadie llega al mundo convencido de que algunas metas son imposibles. Esas ideas llegan después, muy despacio, tan despacio, que rara vez notamos el momento en que comenzaron a formar parte de nosotros. Antes de que aprendieras a leer, ya estabas aprendiendo a observar. Cada conversación que escuchabas, cada reacción de los adultos, cada gesto frente a un problema, cada frase repetida durante años, todo iba dejando una marca silenciosa. No necesitabas entender las palabras. Bastaba con ver cómo actuaban quienes te rodeaban. Porque el cerebro humano aprende mucho antes de comprender. El psicólogo Albert Bandura dedicó gran parte de su carrera a demostrar algo que parece evidente, pero que cambió la psicología para siempre. Gran parte de lo que aprendemos no lo descubrimos por experiencia propia. Lo aprendemos observando a los demás. Vemos, imitamos, repetimos y, con el tiempo, terminamos creyendo que esas conductas siempre fueron nuestras. Quizá por eso dos personas pueden crecer en la misma ciudad y construir realidades completamente distintas, no porque una haya tenido más inteligencia, sino porque aprendió a mirar el mundo desde un modelo diferente. Y aquí aparece una idea incómoda. Tal vez muchas de las reglas que hoy defiendes nunca fueron realmente tuyas.
simplemente estuvieron presentes el tiempo suficiente como para que dejaras de cuestionarlas. Pero si un mapa puede aprenderse, entonces también puede modificarse. Y esa posibilidad es mucho más importante de lo que imaginas, porque en el siguiente paso descubriremos algo todavía más inquietante. Aunque una creencia sea falsa, el cerebro hará todo lo posible por demostrar que tiene razón. El cerebro que prefiere tener razón. Imagina que alguien te entrega dos carpetas. En una están todas las pruebas que confirman lo que siempre has creído. En la otra, todas las pruebas que demuestran que podrías estar equivocado. ¿Cuál abrirías primero? La mayoría de las personas respondería la segunda, porque nos gusta pensar que somos objetivos, que buscamos la verdad, que cambiamos de opinión cuando aparecen nuevas evidencias. Pero el cerebro no siempre funciona así. Existe una razón por la que dos personas pueden leer exactamente la misma noticia, escuchar el mismo discurso, o vivir el mismo acontecimiento, y terminar con conclusiones completamente opuestas. No es porque una de ellas haya ignorado la realidad. Es porque ambas seleccionaron partes distintas de esa realidad. Como un editor que tiene cientos de horas de grabación, pero decide qué escenas aparecerán en la película. Nuestro cerebro hace algo parecido. Recorta, selecciona, descarta, y construye una historia que tenga sentido con lo que ya cree. Por eso cambiar de opinión resulta tan difícil. No sentimos que estemos abandonando una idea. Sentimos que estamos cuestionando una parte de nuestra identidad. Y cuando una creencia lleva años viviendo dentro de nosotros, deja de parecer una opinión. Empieza a sentirse como un hecho. El psicólogo Peter Basson demostró este fenómeno con un experimento que hoy se considera un clásico de la psicología. Descubrió que, cuando intentamos resolver un problema, las personas buscan información que confirme su hipótesis, mucho más de lo que buscan información que pueda refutarla. Sin darse cuenta, prefieren acumular razones para tener razón, que oportunidades para descubrir que estaban equivocadas. Con el tiempo, ese patrón recibió un nombre: sesgo de confirmación. No significa que seamos irracionales. Significa que nuestro cerebro prefiere una historia coherente antes que una verdad incómoda. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dos personas pueden caminar por la misma ciudad. Una verá un lugar lleno de obstáculos. La otra, un lugar lleno de posibilidades. No porque una viva en un mundo diferente, sino porque ambas están reuniendo pruebas para confirmar el mundo que ya llevan dentro. Quizá el mayor obstáculo para cambiar tu vida no sea la falta de oportunidades, sino la necesidad constante de demostrar que el mapa que aprendiste siempre tuvo razón. El cerebro que ve el futuro antes del presente. Hay una idea que durante siglos pareció evidente. Abrimos los ojos, vemos el mundo, y después el cerebro interpreta lo que ocurrió. Suena lógico, pero la neurociencia moderna descubrió algo mucho más sorprendente. En muchos casos, el cerebro no espera a que la realidad llegue por completo. Primero intenta adivinarla, y solo después verifica si estaba en lo cierto. Piensa en la última vez que caminabas por una calle conocida. ¿Realmente observabas cada edificio, cada ventana, cada árbol? Probablemente no, porque tu cerebro ya había construido una predicción. Sabía, más o menos, que debía encontrar. Y mientras esa predicción coincidiera con la realidad, no había necesidad de prestar demasiada atención. Es una estrategia brillante. Gracias a ella podemos caminar, conducir, leer, hablar, sin analizar millones de detalles cada segundo. Pero esa misma eficiencia tiene un precio. Cuando una predicción lleva años repitiéndose, puede empezar a imponerse sobre la realidad. No vemos únicamente lo que está delante de nosotros. Vemos lo que esperábamos encontrar. Por eso dos personas pueden entrar en la misma reunión. Una sale convencida de que nadie valoró sus ideas.
La otra siente que fue escuchada. Las palabras fueron prácticamente las mismas. La diferencia estuvo en las expectativas con las que cada una llegó. El cerebro completa espacios vacíos constantemente, llena silencios, interpreta gestos, anticipa resultados, construye historias, antes de tener todas las piezas, y la mayoría de las veces, ni siquiera somos conscientes de que lo está haciendo. Quizá por eso algunas personas encuentran oportunidades donde otros solo ven riesgo. No porque vivan en una realidad distinta, sino porque llevan años entrenando un cerebro que espera encontrar posibilidades, mientras otro ha aprendido a esperar obstáculos. Y cuando esperas algo durante demasiado tiempo, empiezas a reconocerlo incluso donde no existe. Entonces aparece una pregunta incómoda. Si tus expectativas son capaces de modificar la forma en que interpretas el presente, ¿cuántas oportunidades habrán desaparecido antes incluso de que tuvieras la posibilidad de verlas? El arquitecto del nuevo mapa. Después de todo lo que acabamos de descubrir, tal vez haya una pregunta que no deja de rondar tu cabeza. Si mi cerebro aprendió este mapa, ¿significa que estoy condenado a seguirlo para siempre? Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que sí. Se pensaba que, una vez alcanzada la adultez, el cerebro era prácticamente un sistema terminado, como un edificio que ya no podía modificarse. Pero esa idea cambió por completo. Hoy sabemos que el cerebro no es una estructura inmóvil. Es un organismo que se adapta, que reorganiza conexiones, que fortalece aquello que repite y debilita aquello que deja de utilizar. Eso no significa que cambiar sea fácil. Significa algo mucho más importante. Que cambiar es posible. Cada conversación que tienes, cada libro que lees, cada decisión que repites, cada entorno que eliges, cada persona con la que compartes tu tiempo, está enviando instrucciones silenciosas a tu cerebro. No existe un instante mágico en el que una vida cambia para siempre. Existen miles de pequeñas decisiones que, con el tiempo, terminan construyendo una persona diferente. Quizá la verdadera riqueza nunca comenzó en una cuenta bancaria. Comenzó mucho antes. En el momento en que una persona fue capaz de cuestionar el mapa con el que llevaba años interpretando el mundo. Porque nadie puede descubrir nuevas rutas, mientras siga convencido de que el mapa antiguo es el único posible. Y tal vez, esa sea la idea más importante de todo este documental. No puedes elegir el lugar donde comenzaste, pero sí puedes decidir qué mapa seguirás dibujando a partir de hoy. Porque el cerebro cambia, la atención cambia, las decisiones cambian, y cuando esas tres cosas cambian juntas, también cambia la realidad que eres capaz de construir. Quizá las oportunidades nunca estuvieron ocultas, quizá solo estaban esperando a que existiera una mente capaz de reconocerlas. Si este documental hizo que cuestionaras aunque fuera una sola idea, entonces ya cumplió su propósito. Porque las grandes transformaciones no empiezan cuando encontramos todas las respuestas. Empiezan cuando dejamos de aceptar las preguntas de siempre. Si disfrutaste este viaje, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no hablamos de fórmulas para hacerse rico. Hablamos de la ciencia que cambia la forma en que interpretamos la realidad. Déjame en los comentarios una pregunta. ¿Qué creencia descubriste hoy que quizá nunca fue realmente tuya? Quiero leerla. Porque algunos de los próximos documentales nacerán precisamente de las preguntas que ustedes dejen aquí. Y créeme, lo que viene apenas comienza. En los siguientes episodios exploraremos por qué algunas personas detectan oportunidades que otros jamás perciben, cómo la atención puede convertirse en el activo más valioso del siglo XXI, y qué mecanismos invisibles influyen en las decisiones que tomamos todos los días. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue observando, y, sobre todo, nunca des por hecho que el mapa con el que ves el mundo es el único que existe.